vuelven a ascender y nos crea pues una climatología muy particular. Muy bien, muy bien, Adriana Guerrero. Bueno, ok. Entonces, vamos a hablar de la posición de Colombia. Esa era la posición astronómica. Ahora vamos a hablar de la posición geotectónica de Colombia. Voy a compartir acá con esto, ¿qué será mejor? ¿Pantalla completa o pantalla? Estoy compartiendo la pantalla. ¿Están mirando? No, señora. ¿No? No, señora. Todavía no. Es que Meet me toma del pelo porque manejo más Teams más seguido, pero ahí voy, ahí voy. Bueno, vamos a compartir esta y ya. Listo. Y ahora sí me voy a la presentación de las placas. Tectónica de placas. Ahora sí. Sí, Sí, señora. señora. Bueno, entonces, como les comentaba, lo que más temo en estos cursos es llegar como llegamos el primer día, hablando de un terremoto en Colombia de 7,4 y tener que explicar por qué ocurre y recordar la introducción al curso, donde analizábamos que Colombia pues es un país de desastres naturales, ocupa el cuarto lugar en el mundo en cuanto a desastres naturales. Entonces, una de las, digamos que de las explicaciones tiene que ver, y harto se ha manejado en las redes sociales, cada vez nos documentamos más, afortunadamente, y eso me parece muy bien. Ojalá que no se nos olvide, espero que no se nos olvide estos momentos en que acaba de suceder este terremoto, este movimiento sísmico. Un movimiento sísmico puede ocurrir cada 10 años, cada 3 días o cada 100 años. Entonces tendemos como a olvidar ese riesgo cuando estos movimientos no suceden muy frecuente o desestimamos el tiempo. Si yo les digo que va a volver a suceder dentro de un siglo, se nos olvida, volvemos a construir sobre suelos blandos o con riesgo o con digamos, un índice de riesgo muy alto. Bueno, entonces lo que vamos a ver es por qué ocurre. Vamos a adentrarnos un poco más en la teoría de la tectónica de placas en Colombia y lo vamos a unir con una teoría que es muy complementaria, que digamos que es como una secuela de esa tectónica de placas, que es la teoría de los puntos calientes. Bien, yo generalmente empezaba hablando del terremoto en Armenia, bueno, el sismo 6,4 en la escala de Richter de 1999, digamos que fue hace 26 años, más o menos, 26, 27 años, y esta es una imagen de ese movimiento sísmico. Hoy en las noticias lo que escuchamos es sí impactó a Armenia, pero no de la misma forma que hace 27 años. El país se preparó, bueno, por unas condiciones, además, sismos resistentes para la construcción, para las edificaciones. Cada vez estamos más documentados y más preparados para hacerle frente a estos movimientos. Entonces, no impactó tanto esta vez a Armenia y sí a Pereira, es decir,
pareciera como que la factura Armenia ya la pagó y la está cobrando en Pereira, que no ha tenido un movimiento de esta magnitud, de esta intensidad, pero que hoy pues nos damos cuenta que las edificaciones por lo menos no estaban muy preparadas. Posteriormente vamos a mirar, yo creo que algunos ya lo han visto porque a propósito de esta tragedia en Colombia pues ha circulado bastante información de cuándo nos debemos preocupar, que examinemos nuestras construcciones. Ahora más adelante voy a tratar de pasar un video que encontré en el Facebook, pero elegí ese porque habla de la escuela. Cuando una escuela o un colegio o una institución educativa nos debe preocupar si llega a ocurrir un movimiento sísmico. Bueno, esa es una imagen de Armenia, esta es la misma, otra imagen del mismo evento que sucedió en 1999 en Armenia. Bueno, han sucedido bastantes movimientos sísmicos, también se recuerda mucho el que se registró muy cerca de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, en el año, bueno, en el 14 de septiembre del 2016, de una magnitud también muy alta, que fue de 5,9. Afortunadamente no tuvo mucho impacto en Medellín. Bueno, explicación de cómo se forma un sismo. Bueno, vamos a ver si lo tengo por acá. Cómo se forma un sismo, que sería como, a todo esto está. Es este. ¿Me dice si tiene sonido? Ah, bueno. ¿Sí se está escuchando? No, señora. Ah, caramba. Entonces No, nos devolvemos acá. Nos devolvemos a... Creo que me toca dejar de compartir, ¿cierto? Volver y compartir con audio. ¿Me salí? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. ¿Me escuchan? Voy a cerrar un poco de ventanas, empezando por esta de Microsoft Teams. Dejemos acá. Bueno, ahora me perdí porque tengo la clase abierta aquí. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No, señora. No, no, señora. no, Ah, cierto que dejé de compartir. Bueno, tal vez estoy acá. Ay, tampoco. Aquí estoy. Ay, Dios mío. Bueno. Compartir.
Mm, Pero acá necesito decirle que compartir con audio no sale. Démosle ventana. Bueno, ustedes que son más expertos, en Meet no sale compartir con audio, ¿por qué no escucharemos? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a pedirle ayuda a alguien, le voy a mandar, bueno, aquí hay un chat, ¿cierto? Chatear. El link para que, Daniel, ¿tienes buen internet o Alejandro? A ver. Y me ayuden compartiendo. Entonces, el link está ahí en el chat. Oh, por Dios. Vamos a ver si es o no es. Sí. ¿Quién me puede ayudar a compartir con audio? Porque no entiendo por qué no escuchan. ¿Quién está intentando? Ese es el link del corto que vamos a ver. Yo estoy intentando a ver si se ve. Sí, ya estamos viendo, A ver si se escucha. ¿vale? No es que dos placas choquen y la Tierra tiemble, es al revés. Tiembla Sí, porque Alejandro, durante siglos gracias. no se movieron. La corteza está partida en placas y no paran nunca. Avanzan unos centímetros al año, lo mismo que te crecen las uñas. Pero donde dos se rozan, la falla no desliza suave. La fricción la deja pegada. Y las placas siguen empujando. La roca es elástica, así que se dobla. Una carretera recta que cruce la falla se va torciendo año tras año y nadie lo nota. El sismo ya está ahí, guardado en la roca como energía elástica, hasta que la fricción no aguanta. La falla se rompe, la roca se endereza de golpe y las dos mitades saltan metros en segundos. En San Francisco un camino amaneció cortado y desplazado 6 metros. Se llama rebote elástico. La rotura no pasa en un punto. Se abre como una cremallera a 2 o 3 kilómetros por segundo. Y de ahí salen 3 ondas. La P comprime y estira la roca, y es la más rápida. La S la sacude de lado. Las superficiales llegan las últimas, ondulan el suelo, y son las que destruyen. Ese retraso entre la P y la S es lo que aprovechan las alertas sísmicas. El aviso va por cable y adelanta al temblor. No todas las fallas se rompen igual. Si la corteza se estira, un bloque cae. Falla normal. Si se comprime, un bloque monta sobre el otro. Falla inversa. Y si solo se rozan de lado, es una falla de desgarre, como la de San Andrés. Cuando una placa entera se hunde bajo otra, sale lo más grande que existe. El mayor sismo jamás medido, en Chile, rompió 1000 kilómetros de falla de una vez. Y no todos nacen de una falla. El magma que sube rompe roca y dispara enjambres de sismos pequeños bajo los volcanes. Una mina que se hunde también tiembla. Y algunos los provocamos nosotros. Inyectar agua a presión en el subsuelo despega fallas dormidas. ¿Y por qué cae un edificio y el de al lado no? Cada edificio tiene su propio ritmo de balanceo. Si el suelo se mueve a ese ritmo, la resonancia lo amplifica. En Ciudad de México el suelo blando amplificó justo el ritmo de los edificios de 6 a 15 pisos. Fueron los que cayeron. Los bajos y los muy altos aguantaron. ¿Y no? El suelo no se abre para tragarte. Si la falla pudiera abrirse, no habría fricción, y sin fricción no hay sismo. Bajo tus pies hay una falla trabada doblando roca ahora mismo. El sismo no empieza cuando tiembla. Empieza el día que la falla se queda quieta.
Bueno, es como, digamos que un abrebocas de lo que voy a hablar. Volvemos a nuestra... Gracias, Daniel. Bueno, entonces vamos a mirar un poco mejor qué es lo que pasa con nuestro país. En este reel vimos como la explicación de las fallas que ocurren y algunas afirmaciones con relación a cómo se forma un sismo. Bueno, yo quiero llamar la atención acá porque, bueno, los sismos tienen diferentes ondas sísmicas, pero hay una onda que, bueno, está la onda P, que son primarias, se llama así, onda P, las ondas P son las primarias, ondas S son las secundarias, y viene unas ondas que ha circulado bastante en las redes, pero quiero que entiendan por qué se llaman ondas sísmicas love, como love de amor, pero no tiene que ver con ese sentimiento, sino con el señor que las describió. Ya vamos a mirar quién fue Augusto Edward Howard Lowe. Por eso se llaman ondas sísmicas Lowe. Yo diría que es como una ironía llamarlas así, pero bueno, es por Augusto, el señor que las descubre, el científico que las describe, más que por la característica que tienen estas ondas. Estas ondas son las que producen movimiento horizontal perpendicular a la dirección de la propagación y son realmente las que causan más daño a las edificaciones. Entonces, podemos empezar por decir que si hay un movimiento lateral de lado a lado, perpendicular a la dirección de avance, se crean estas ondas, son superficiales, se propagan a lo largo de la superficie terrestre, son más lentas, tienen menor velocidad que las ondas P, S y Rayleigh, pero realmente son las que pueden causar fuertes movimientos laterales y daño estructural. No sé si mirando el bloque diagrama ustedes entienden cómo se manifiestan estas ondas en la superficie. Entonces mueve el suelo en la superficie como en forma de zigzag redondeado y digamos que son detectadas también por los sismógrafos, pero como se mueven más lento, es la que nos va a permitir, ¿cierto? Correr en caso, como lo mirábamos en clase, bajar si estamos en el tercer piso, o protegernos buscando un triángulo de la vida si estamos en pisos más altos. Estos movimientos yo diría que van a tener un impacto muy grande en las comunidades por cuanto vamos a tener que preparar esas edificaciones para poder responder a estos movimientos. Bueno, ¿cómo podemos explicar esto en clase? Hay bastantes estrategias, ¿sí? Cuando estamos enseñándole a los niños, a nuestros estudiantes, ustedes que van a ser profesores de la básica y de la media, cómo se propagan. Entonces, bueno, ya en clase iremos a hacer algunas representaciones y algunas ideas de cómo llevar digamos, este conocimiento a niños, por ejemplo, del grado sexto, que es donde vamos a ver estas bases de la geografía física. Bueno, el señor que las describió es el señor Augustus Edward Howard Lowe, y son las ondas Lowe cuando el suelo se mueve de lado a lado.
A diferencia de las P y las S, que viajan por el interior de la Tierra, ahí hay que tener en cuenta el material que atraviesan, si son rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias. También esto va a crear mayor impacto en el caso de una catástrofe, o también tiene que ver el material que atraviesan estas ondas P y S en la sensación que sentimos de cuánto duró el movimiento. Ese también es otro de los temas que hoy ha generado controversia y que estamos comentando en los pasillos, en la tomada de café, etcétera. Hay personas que lo sintieron muy largo, 2 minutos, hay personas que dijeron no fue tanto, fueron 49 segundos. Entonces es relativo, por un lado, porque estamos en diferentes partes del país, ¿cierto? Hay que tener en cuenta el suelo, si el suelo es muy blando, si el suelo es muy duro, y bueno, en todo caso, digamos que este sentir de cuánto duró es muy relativo. Las ondas LOB son superficiales, se propagan a lo largo de la corteza terrestre, su movimiento es horizontal, no es vertical, es horizontal, y es perpendicular a la dirección en la que avanzan, como si el suelo serpenteara bajo nuestros pies. Entonces, bueno, también en las redes han circulado videos de jóvenes en el campo que estaban, bueno, en compañía de sus padres. Vi uno muy especial y se ve como, claro, el joven siente estas ondas en toda su expresión. Son más lentas, pero no por eso menos peligrosas. Al generar fuertes sacudidas laterales, son responsables de gran parte del daño estructural en edificaciones durante un sismo. Bueno, y aquí está la aclaración, no tienen que ver con el sentimiento, sino con el matemático británico Edward Lovelock, quien las describió por primera vez a inicios del siglo XX. Bueno, aquí tenemos el mapa. Yo quiero que se graben muy bien este mapita. Este mapita puede que salga en un parcial. Yo en los parciales les voy a pedir colores, les voy a pedir lápiz, borrador, y a mano alzada ustedes van a tener que dar cuenta de una ubicación, ¿cierto? Vengan con el mapa mental, que puedan hacer este mapa en un tablero, o, bueno, si no se puede proyectar, pero que lo conozcan para que puedan explicar no sé, en todos los escenarios posibles qué es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, vamos a fijarnos en el mapa. Aquí está Centroamérica, bueno, parte de Norteamérica, Florida, Centroamérica y Colombia. ¿Están viendo el cursor? Sí, señora. Gracias. Aquí está nuestro país, La Guajira, Panamá y la costa del Pacífico, el litoral pacífico. ¿Ya nos ubicamos? Sí. Bueno. Y por un lado, por el lado occidental, tenemos 2 placas. La placa de Cocos, que está aquí delimitada en líneas negras oscuras, y la placa de Nazca. Son 2 placas divididas por una zona que se conoce como la zona de la grieta de Galápagos. Ya estamos hablando casi que aquí al frente tenemos a Ecuador. Recuerden que estas Islas Galápagos pertenecen aquí a Ecuador. Ahí está esa zona de grieta. Y aquí lo que vemos es la placa de Cocos, que limita con Centroamérica, Suramérica, parte de Colombia, y la dorsal del Pacífico Este. ¿Qué es una dorsal? Bueno, una dorsal es una cadena de montañas con actividad volcánica, actividad sísmica en el fondo de los océanos. Tenemos muy cerca, o bueno,
no muy cerca, pero sí al lado, la dorsal del Pacífico Este, porque estamos viendo el planisferio en otro sentido, para nosotros sería oeste, pero si vemos todo el conjunto del planisferio es el Pacífico Este. Entonces tenemos esa dorsal, en esa dorsal ocurren unos movimientos muy interesantes, como les digo, todos los días se crea y se destruye relieve en estas profundidades marinas, hay movimientos sísmicos, hay volcanes, ¿cierto? Hay lava que sale en ese fondo de los océanos. Entonces tenemos aquí este vecino, esta dorsal muy activa. Por otro lado tenemos la zona de fractura de Panamá, está aquí en líneas invisibles, bueno, entrecortadas. ¿Qué más tenemos? Entonces tenemos las dos placas, la grieta de Galápagos, la dorsal del Pacífico Este y tenemos el arco de América Central. Se llama arco en geología cuando un terreno, una porción de tierra emerge en medio de toda esta dinámica. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí dice arco de la América Central, que es esta, digamos, Panamá, Guatemala, todo lo Salvador, parte de Yucatán, que emerge en medio del movimiento de estas placas, ¿sí? Esta zona, pero aquí en la parte derecha de la diapositiva también dice arco de las Indias Occidentales, ¿sí? Entonces son dos arcos. Este arco de las Indias Occidentales son islas que, igual que acá, pero acá en mayores proporciones, emergió, ¿cierto?, del fondo de los océanos unas porciones de territorio. Entonces, tenemos dos arcos. Esto es muy importante para entender ahorita lo que vamos a explicar sobre la particularidad de nuestro país en el contexto geotectónico. Tenemos entonces Cuba y estas islas centroamericanas, ¿cierto?, que en geología llamamos como arco de las Indias Occidentales. Ese arco bordea otra placa que es la placa del Caribe, es otra placa tectónica. Bueno, entonces llevamos tres, pero son cuatro placas que debemos tener en cuenta en este movimiento. La placa de Nazca, la placa de Cocos, la placa del Caribe y la placa continental o placa de América, con una particularidad de esa placa, y es que en el fondo ella está conformada, ¿no?, por el macizo guayanés. Ese macizo guayanés macizo, aquí en Brasil, parte de Venezuela, emerge en Colombia en lo que conocemos como los tepuyes, pero tiene una característica y es que es arqueano, es muy antiguo, es muy duro, entonces ofrece resistencia a ese movimiento que ya lo vamos a ver en otro dibujo, a ese movimiento de la placa del Pacífico, conformada por Cocos y Nazca, que se está sumergiendo por debajo del continente. Bueno, en el norte tenemos la placa de América, un poco más distante, pero también juega un papel porque la placa del Caribe, digamos que esta flechita aquí no, o sí, tenemos dos flechas que están representando el sentido en que la placa del Caribe se mueve. Si ustedes se dan cuenta acá, subduce se dice en geología, ¿no? Se mueve, están dos flechas encontradas, pero la placa del Caribe realmente tiene un movimiento circular, es decir, es como si quisiera encerrar esta parte de Colombia y Venezuela. Bueno, ¿qué más tenemos acá? La zona de fractura de Panamá ya la vimos. Ahora vamos a ver el corte. Este es el mapa. Ahora vamos a ver un corte. Este es un corte que se hace de lo que está ocurriendo en Sudamérica. Hablamos de la dorsal del Pacífico Este en el mapa y la podemos representar acá con este color rojo. No es gratuito, significa que hay mucha temperatura y mucha presión
es un material plástico con altísimas temperaturas, y aquí está la litosfera de la superficie. Esa litosfera se desplaza en sentido, digamos que este, y en sentido oeste, para lado y lado, porque como les digo, esto está en el fondo del océano, pero tiene actividad volcánica y geotectónica, por supuesto. Viene la astenosfera, que es el color un poco más claro que el rojo, color naranja. Viene una zona de Benioff, que es esta punta de lanza de esta placa del Pacífico que se sumerge por debajo del continente. Está la fosa de Colombia, muy cerca al litoral pacífico. Los Andes, bueno, por la escala de este corte, no aparecen las 4 cordilleras, sino que aparece un solo montículo, pero aquí están los Andes de Colombia, ¿sí? Bueno, los Andes suramericanos, yo siempre me imagino que es un corte en la mitad de nuestro país, Bahía Solano o algo así, y está la placa de América. Luego, si avanzamos y salimos del continente suramericano, encontramos la otra dorsal, que es la dorsal del Atlántico Medio, que igual tiene su actividad volcánica, tiene su actividad geotectónica, es una zona de altas presiones, altas temperaturas, y su actividad pues discurre de oriente a occidente y hacia la parte oriental. Entonces, tenemos varios elementos acá. La dorsal del Pacífico Este, la dorsal del Atlántico Medio, tenemos la litosfera, la zona de Benioff, la astenosfera, la placa de las Américas y la fosa de Colombia. Esto es lo que se ha tratado de explicar en las redes sociales de cómo una placa, la placa de Nazca y la placa de Cocos, están actuando y sumergiéndose por debajo del continente. Quiero que miren acá los Andes y se imaginen una línea que desciende aquí a esta zona. Esto entonces lo que hace es, cuando ocurre esto, se activan la actividad volcánica acá, porque es, bueno, el punto de salida de toda esa presión. Ningún hecho está aislado, ¿no? El Puracé en este momento creo que permanece en alerta naranja, y a esto es lo que le llamamos los puntos calientes. Esta fricción que está ocurriendo en este momento, no muy profunda, tiene su manifestación aquí en la cordillera, específicamente en la cordillera central. Es cuando los volcanes, bueno, si no es el Ruiz, es el Puracé o el Galeras o el Tolima, que empiezan a mostrar mayor actividad. ¿Cómo la muestran? Liberando gases, mucho azufre y gas metano, bueno, derritiendo el glaciar que está sobre ellos, que fue lo que sucedió con Armero en 1985. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Bueno, No, ¿qué profe. tenemos acá? El mapa de Colombia. ¿Lo reconocen? Santa Marta, Barranquilla, está Panamá, Arauca, Buchada, Guainía, Baupé, el Amazonas. Este es nuestro país. Hay un rectángulo verde y hay unos punticos negros. ¿Qué es lo que hacen los geólogos en nuestro país? Bueno, con ayuda porque aquí toda esta geotectónica tuvo mucha ayuda de Países Bajos, antiguamente Holanda, aquí venían holandeses, alemanes que escribieron artículos sobre toda nuestra geotectónica,
Lo que ellos hicieron y nos enseñaron en el Agustín Codazzi y en lo que hoy conocemos como el Sistema Geológico Nacional, antes llamado en Geominas, fueron digamos, esa tecnología de los sismógrafos, de cómo se registran estos eventos, ¿cierto? Y de empezar a documentar los movimientos sísmicos. Por ejemplo, es muy interesante que cuando el Servicio Geológico Nacional te pregunte si sentiste el temblor, contestes, ¿sí? Porque con eso ellos alimentan una base de datos. Esa base de datos les dio pie para configurar todos estos punticos negros que significaba movimientos sísmicos en diferentes partes del país. Y lo que han hecho es este rectángulo como la zona, ellos la denominan la zona de los puntos calientes. Puntos calientes de acuerdo a los eventos que han sucedido, con epicentro incluso en el mar, en Cali bastantes, alrededor de Cali, Neiva, y se adentra casi que hasta el Amazonas. Hay una parte de los llanos también que tiene puntos o que fueron identificadas dentro del área de los puntos calientes. ¿Qué significa eso? Que lo que estábamos hablando acá, ¿cierto? Esta liberación de energía que se hace, estos puntos calientes están migrando, ¿cierto? A medida que la placa del Pacífico se sumerge por debajo del continente, vamos a sentir más, ¿no? Es decir, en un futuro lo que vamos a sentir es que tal vez la cordillera central ya no sea la única cordillera volcánica en Colombia, sino que se manifieste también en la cordillera oriental. ¿En cuánto? En millones de años, ¿sí? En millones de años. Si estas dos placas, bueno, van a continuar chocando, vamos a desplazar esos puntos calientes hacia el interior del continente. Eso es lo que trata de hacer la geología y la geotectónica, ¿cierto? Porque como se ha dicho también bastante, nadie puede predecir dónde o cuándo, en qué hora, qué día va a ocurrir un terremoto. Por eso es tan importante este curso de Geografía Física de Colombia para licenciados en Ciencias Sociales. Tenemos la misión de llevar a la escuela, de preparar a esas nuevas generaciones, de mirar los riesgos, ¿cierto?, que podemos tener en las instituciones donde estemos laborando, donde estemos trabajando. Somos responsables que cada día, aunque haya movimientos sísmicos, el número de muertes sea menor, es decir, que estemos preparados. Hoy vi en las redes que se está pidiendo no únicamente que tengamos la alerta, ¿cierto?, que nos llega del Servicio Geológico, muy útil. En 3 segundos podemos descender, podemos, no sé, tomar a las personas más débiles, o simplemente buscar el celular para podernos comunicar, o simplemente muy importante buscar esa zona de seguridad, ese triángulo de la vida. Eso lo debemos estar haciendo desde ahora, ¿no? Un protocolo en caso de que ocurra, ¿cierto?, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nunca pensamos, nunca hacemos? Bueno, la idea también es ir madurando para hacer una evaluación de los edificios donde vivimos, de las casas donde vivimos, cómo sería, si el ascensor es válido, no es válido, ¿cierto? Hay que educar en ese sentido. ¿Qué debemos hacer? Las escaleras constituyen uno de los puntos más débiles de la construcción. Si estamos en un piso quinto, no debemos ya pensar en bajar, ¿no? Bueno, todo lo que hablamos en la clase anterior. Aquí viene la hipótesis, ¿cierto?, que confirma la idea de que una placa del fondo del Océano Pacífico
se está sumergiendo por debajo del continente en Colombia, Chile, Perú, Ecuador. Entonces, ¿cuáles son esas, digamos, como esas evidencias que permiten confirmar todo lo que estamos viendo hoy, ¿no? Esos movimientos sísmicos, de que esa placa se está metiendo. ¿Qué permite? Uno, que hay bastantes fenómenos en la región. Bueno, ni que nos digan ahorita, porque estamos asustados realmente. Están ocurriendo muy seguido, están ocurriendo en España, están ocurriendo en Indonesia, están ocurriendo en Venezuela, están ocurriendo en Vallasolano, en Colombia, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos terremotos de foco intermedio y profundo, de diferente profundidad. Tenemos fosas oceánicas con una profundidad superior de 3 a 4 kilómetros a la de las cuencas circunvecinas del fondo del mar. Bueno, también debemos considerar con mucha seriedad estas fosas oceánicas, han sido estudiadas, cada vez se conoce más, incluso hay una tablita de las fosas oceánicas más profundas, luego la vamos a ver. Tenemos, además de esas fosas, de esos terremotos, grandes anomalías negativas de la gravedad sobre la fosa, con grandes anomalías positivas sobre el arco. Bueno, yo no sé, esto lo voy a explicar porque tal vez no lo entienden. ¿Qué son esas anomalías negativas de la gravedad y anomalías positivas sobre el arco? Yo insistí en mostrarle los arcos, ¿cierto? Arco de islas, Centroamérica y las islas de las llamadas Indias Orientales, occidentales. ¿Lo recuerdan o nos devolvemos? Vamos a devolvernos al mapa, pero grábense esto, grandes anomalías negativas de la gravedad, ¿sí? Y grandes anomalías positivas sobre el arco. Unas sobre las fosas y otras sobre el arco. Entonces vamos a explicar. Aquí tenemos un arco, el arco de América Central y el arco de las islas occidentales. Dice que tenemos un contraste entre estas anomalías y las anomalías de la fosa. Aquí no vemos la fosa, de la fosa de Colombia, y tenemos otra fosa, la fosa del Caimán, aquí muy cerca, la fosa del Caimán y fosa de Colombia. Bueno, ¿a qué vamos con esa oración, con esa frase? Dice, anomalías negativas de la gravedad sobre la fosa, vamos a situarnos en la fosa, negativas aquí en la fosa del Caimán, y anomalías de gravedad positivas en el arco de islas, arco de las Indias Occidentales. Bueno, esto es básico. Resulta que hablemos del polo norte magnético, ¿sí? ¿Por qué la brújula siempre apunta hacia el polo norte magnético? ¿Cierto? Eso es lo que hace una brújula. Tiene una punta imantada que actúa como un imán y apunta hacia el norte, hacia el polo norte magnético. No coincide exactamente el polo norte magnético con el polo norte geográfico, ¿no? Tienen una diferencia de algunos kilómetros, pero digamos que nos sirve para orientarnos, una brújula. Los celulares la traen, ¿cierto? Nos podemos orientar, podemos hacer unas brújulas caseras en caso de que no tengamos una orientación. Ustedes ya saben, podemos imantar una aguja, un alfiler con la cremallera del pantalón, la pasamos varias veces, ella queda imantada, y si la ponemos en una tacita con agua, va a dar vueltas hasta que encuentra el norte magnético. Es una forma de hacer una brújula casera, bueno, con los niños y hacerles entender cómo es que actúan. Ahora, ¿de qué están constituidas las rocas? Las rocas están constituidas de elementos y minerales.
elementos y minerales. Escuchen, minerales. Esos minerales, cuando salen líquidos, ¿cierto? Cuando son lavas, cuando todavía no se ha constituido la roca, ¿no? Que son expulsadas toda esa lava por volcanes, en el momento de enfriarse, esos minerales apuntan hacia el norte magnético, ¿sí? A eso le llamamos gravedad. Entonces la gravedad magnética debe apuntar hacia el norte. ¿Por qué esto se constituye en una prueba de la teoría de las placas tectónicas? Porque unos señores geólogos, científicos, recolectaron muestras de rocas en diferentes partes del mundo y se dieron cuenta que apuntaban a diferentes lados, ¿sí? A diferentes lados, con la misma edad, pero apuntaban a diferentes lados. Esto dio pie para, es una de las pruebas de que las placas tectónicas migran, ¿sí? O se mueven, ¿sí? Porque estas rocas que tienen millones de años, sus minerales apuntan a diferentes, con la misma edad, apuntan a diferentes, no siempre hacia el norte, sino hacia el sur, a diferentes direcciones. Es una de las pruebas de la teoría de las placas tectónicas. Recordamos que Alfred Wegener, fue el primero en hablar de la deriva continental. Deriva, movimiento sin sentido, pero movimiento. Él fue el primero en afirmar que los continentes derivaban, que se movían. Eso por allá en comienzos del siglo XX, pues era una cosa absolutamente descabellada, ¿sí? Absolutamente descabellada. Él murió sin que se le hubiese reconocido que sentó las bases para lo que hoy estamos tratando de entender y explicar por qué ocurren los terremotos y por qué hay tanto dinamismo geotectónico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Otra prueba, ¿cierto? Entonces, van 5 elementos. El primero, bueno, hay fenómenos en la región. El primero, terremotos, hay terremotos. Fosas oceánicas, tenemos fosas oceánicas. Anomalías negativas de la gravedad sobre la fosa con grandes contrastes, diría aquí, de anomalías positivas sobre el arco. Ya sabemos cuáles son los arcos de islas, que se llama así en geología. Y hay crecimientos bruscos de los perfiles de flujo de calor a lo largo de la línea de los arcos de islas. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo medimos la temperatura del suelo? Es muy importante. Hoy hemos avanzado en Colombia. Hace algunos años no teníamos el mapa, por decirlo así, el mapa de calor de la superficie en Colombia. Hasta ahora se estaba empezando a conocer. Hoy por hoy la tecnología, los estudios permiten, bueno, y la situación permite pensar más en estudiar, ¿cierto? Porque estamos aquí en medio de esta situación, pues ¿quién debe saber más de terremotos? Colombia, Venezuela también, Perú también, México también, ¿cierto? Ahí llegaron los topos de México, porque ellos saben que están sobre una zona bastante geotectónica muy dinámica. Bueno, entonces, además de esos perfiles bruscos de temperatura, ¿cierto? A lo largo de la línea de los arcos de islas, también tenemos un volcanismo andesítico. Tenemos volcanes en los Andes, 21 volcanes, 7 activos, otros dormidos. Tenemos hasta volcanes de lodo que tienen otra característica, pero esos son los elementos que permiten como corroborar o evidenciar o afirmar la hipótesis
de que una placa del fondo del Océano Pacífico se está sumergiendo por debajo del continente suramericano. Bueno, aquí tenemos los países más proclives a sufrir desastres naturales. Digamos que Europa en su mayoría y en su mayoría Estados Unidos y Canadá están por fuera del peligro. África y los países de la costa del Pacífico son los que corren más riesgo de sufrir terremotos, inundaciones, tormentas, sequías y un aumento del nivel del mar. Y entre los países más seguros se encuentran, bueno, Qatar, Malta, Barbados, Arabia Saudita, el país de Granada, no la provincia de España, mientras que los países más peligrosos, bueno, son Vanuatu, Tonga, Filipinas, Guatemala y Bangladesh. Aquí hay unas convenciones y podemos mirar nuestro país, está como en este naranja. Hay más peligrosos en rojo, Chile, México, Centroamérica, algunos países, Bangladesh en Asia, bueno, Indonesia, hace poco fue también alto, aquí está. Sin embargo, hemos escuchado hablar mucho de una falla que es la falla más estudiada en el mundo, se llama la falla de San Andrés, pero no queda en San Andrés, Colombia, no. Esa falla de San Andrés queda aquí en Norteamérica, es en la península de California. Hay incluso una película que se llama El terremoto de San Andrés o la falla de San Andrés, y es la más estudiada en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos tiene la mejor tecnología satelital, etcétera, para estudiar esas fallas, esos movimientos. Esta falla es una falla interesante porque no está chocando, sino que aquí en esta parte, la del Pacífico, discurre hacia el norte, y el continente discurre hacia el sur. Entonces dicen que un día de esto la península de California, donde está Los Ángeles, San Francisco, California, bueno, etcétera, va a quedar separada del continente. De hecho, ya hay pruebas de que esta masa continental, por donde está el puente de San Francisco y todo esto, es como la cuarta cordillera en Colombia. Es material del fondo del océano que se adhirió a esta masa continental. Luego lo vamos a ver cuando estudiemos la serranía de Baudó-Darién en Colombia, que es la cuarta cordillera, y que es material del fondo que se pegó, digámoslo así, en términos muy sencillos, al continente. Entonces, aquí lo que quiero que diferencien es en qué nivel estamos frente a ser proclives con los desastres naturales, cómo está el mundo, y no obstante, Estados Unidos, aunque aquí dice que es uno de los países más seguros, tiene una de las fallas más estudiadas, que es esa falla de San Andrés, se llama así, la falla de San Andrés, que está en California. Aquí lo que tenemos es un mapa de las 15 placas mayores y 43 menores que existen en el mundo. Vamos a concentrarnos. Aquí está Suramérica, placa de Nazca. África está en medio de esta placa. La placa del Caribe. Está Norteamérica. Tenemos la placa euroasiática, está Europa y Asia. La placa de India. Este fenómeno es muy interesante. Estoy aquí en India, ¿sí? ¿Lo reconocen? Aquí en rojito está la placa de India. Está sufriendo el mismo fenómeno que nosotros. Esta placa del Océano Índico se está sumergiendo por debajo de India. Aquí tenemos el Everest, que es el techo del mundo, lo más alto que hay en el mundo. Para los que pensaban que el Everest estaba perdiendo altura, es falso. Va a ganar cada vez más altura porque en este ejercicio de la placa metiéndose por debajo de India, los montes Everest,
ya no van a tener... ¿cuánto tiene de altura el Everest? ¿Alguien me ayuda? ¿Más de 8.000 metros o...? Consultemos. Como 8.800, ¿no? Más o menos. La, 8.848. sí, bastante. Entonces, bueno, ahí está el mundo, están las placas, la placa australiana, la placa de Filipinas, la placa euroasiática, la placa norteamericana, la placa de Nazca, del Pacífico, la placa de Cocos. ¿Listo? Y como dicen, el planeta es como un huevo, cuando se le cae a uno, o cuando le pega a uno o una pelota de béisbol, de béisbol o de tenis de campo que parece remendada, ¿sí? Estamos fracturados en esa foto. La pregunta que tratábamos de hablar en clase, ¿por qué se mueven las placas? Bueno, yo les hacía la metáfora de la maicena y de las galletitas. Y hay una fuente de calor en el interior de la astenosfera que hace que esto hierva y lo que hace es enfriarse, tratar de buscar salida, esas temperaturas y esas presiones para refrescarse y, bueno, en cierta medida volver bueno, voy a utilizar aquí una palabra contradictoria con la teoría de la complejidad, en un ciclo eterno, ¿no? Sale a la superficie, se enfría, vuelve, en millones de años. Pero es eso lo que nos hace mover las placas tectónicas, esas altas temperaturas del interior y esas altas presiones. ¿Por qué se mueven? Las placas tectónicas se pueden desplazar porque la litosfera, es esta capa más superficial, tiene una menor densidad que la astenosfera. La astenosfera es más densa, que es la capa que se encuentra inmediatamente inferior a la corteza. Esa variación de densidad lateral resulta en las corrientes de convección del manto mencionadas anteriormente. Bueno, se cree que las placas son impulsadas por una combinación del movimiento que se genera en el fondo oceánico, fuera de la dorsal, debido a las variaciones de topografía y densidad de la corteza, que resultan en diferencias en las fuerzas gravitacionales, arrastre, succión vertical y zonas de subducción. Entonces, ahí ayuda también las variaciones de topografía, las temperaturas. Bueno, en este dibujo, vamos a mirar el dibujo, después miramos el texto. Se explica el origen de las placas tectónicas. Aquí están las células de convección, de las corrientes de convección. ¿Qué es lo que sucede? En verde tenemos la litosfera, la capa superficial. Hacia adentro, bueno, aquí está el núcleo interno y externo de la Tierra. Y tenemos aquí bastante actividad porque estas células o estas corrientes de convección hacen estos movimientos en círculo. Entonces, se calientan, suben, se enfrían, se calientan, suben, en un tiempo que no alcanzamos a ver los humanos, ¿cierto? Millones de años. Pero eso es lo que ocurre. También ocurre en el clima, luego lo vamos a ver, como los vientos llegan al Ecuador, suben al Polo Norte, se enfrían y se la pasan haciendo esto que, bueno, a nivel de la física está explicado por esa razón. Su origen se debe a corrientes de convección en el inferior del manto terrestre, en la capa conocida como astenosfera, las cuales fragmentan a la litosfera. Estas corrientes de convección son patrones circulatorios que se presentan en fluidos que se calientan en su base. Por eso, cuando hacemos la metáfora de la maicena, de la colada hirviendo, está el fogón.
el fogón es la base, ¿no? Se calienta y es la fuente de energía. Al calentarse la parte inferior del fluido se dilata. Claro, un material caliente es más fluido, se dilata. Nos pasa cuando hacemos un caldo de pollo, ¿cierto? Se enfría, lo miramos con una gelatina, lo calentamos y ya vuelve a ser el caldo de pollo, más líquido. Este cambio de densidad produce una fuerza de flotación que hace que el fluido caliente ascienda. Al alcanzar la superficie se enfría, desciende y se vuelve a calentar, estableciéndose un movimiento circular autoorganizado. Ese autoorganizado es pura teoría de la complejidad. Autoorganizado, autopoiesis. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores y señoritas? No, señora. No, profe. Bueno, entonces avanzamos. Aquí este esquema representa los modelos de convección del núcleo externo y el modelo híbrido de convección del manto. Aquí están las corrientes que acabamos de explicar, las celdas de convección, ¿cierto? Suben, bajan, suben. ¿Qué es lo que buscan ya casi acercándose a la litosfera? Lo que llamamos las plumas, que son estos circuitos que permiten escapar esas temperaturas y esas densidades. ¿Dónde las tenemos en Colombia? Les pregunto, si han captado la idea. ¿Dónde hay plumas en nuestro territorio? ¿O cuáles serían las plumas? ¿Dónde se escapa toda esa energía? Bueno, ¿Por los volcanes, profe? ¿Perdón? ¿Por los volcanes, profe? Exacto. Entonces, ¿dónde están las plumas en Colombia o la pluma? Cordillera Central. ¿Que puede moverse? Sí, acabamos de explicar los puntos calientes. Es probable que se mueva hacia el sur-oriente del país. ¿En cuánto? En millones de años. En millones de años. Bueno, entonces esa es la explicación de toda esa actividad volcánica que en este momento se encuentra en la cordillera central. Pero a eso le vamos a sumar otra cosa, y es que Colombia se encuentra en el cinturón o anillo de fuego del Pacífico. Este cinturón está situado en las costas del Océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. Vamos a ver si tenemos por acá el mapita. Así, así o no lo robaron. Aquí está. Este es el mapa del cinturón de fuego, llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. El color rojito un poquito más intenso que le da la vuelta prácticamente al mundo, ¿no? Está en América del Sur, América Central, América del Norte, voltea todo esto, llega aquí a Asia. Recuerden, Japón también ha tenido movimientos sísmicos. Toda la historia de Japón se debe a eso. Un día pierde territorio, otro día se le forman nuevas islas. Japón vive de eso, él lo sabe. Y da la vuelta. Da la vuelta aquí por Australia. Este es el cinturón de fuego del Pacífico. Esa zona, ¿cierto?, de las costas del Océano Pacífico, donde hay subducción de placas tectónicas. Colombia hace parte del cinturón de fuego del Pacífico, se encuentra bajo la influencia de las fallas tectónicas. En Colombia existen 30 volcanes, situados en su mayoría en la cordillera central. De estos son más o menos activos 7,
que tienen una historia de erupciones, y 4 están en estado de fumarola. Bueno, nosotros vamos a ir al observatorio de Popayán, aunque pudiéramos también hacerlo en Manizales, pero como para ir a Popayán y mirar la reconstrucción que se hizo en Popayán, porque Popayán también sufrió un muy fuerte movimiento sísmico, quedó semidestruido, y el centro ahora es como ejemplo de reconstrucción, el centro histórico de Popayán. Si lo revisamos bien, por ejemplo, en el centro histórico de Popayán no hay cuerdas en el aire porque todo quedó como en el subsuelo, por debajo de tierra. Es que las cuerdas de energía eléctrica afean todo el paisaje urbano. Entonces, vamos a estar allá mirando cómo observamos esa actividad volcánica en Colombia. Ese es uno de los observatorios vulcanológicos de Colombia, el de Popayán. Y allá pues nos van a dar una conferencia y vamos a estar documentando, ¿cierto? Qué fue lo que sucedió en Popayán, cuándo fue, a qué horas, de cuánta intensidad, de cuánta magnitud, y vamos a estar parados sobre una de las áreas urbanas que quedó semidestruida y reconstruida. Eso es lo que vamos a hacer allá en Popayán. En uno de los puntos de atrás decíamos que Colombia tiene terremotos de foco intermedio y profundo. Hay un análisis de esos terremotos en una zona que tiene de ancho 220 kilómetros y de largo 1000 kilómetros, orientada en dirección noroeste-sureste, y abarca las ciudades de Cali, Popayán y Neiva, donde la sismicidad es muy acentuada. Se encontró semejanza con los sismos de Perú, Chile y Ecuador, y existe un vacío entre los 200 y 600 kilómetros de profundidad, lo que implica una ruptura de la litosfera en subducción. Bueno, esto es lo que más me preocupa a mí, este vacío. ¿Qué es lo que está describiendo esto? Lo que les mostré aquí arriba, ¿sí? Zona que tiene de ancho 220 kilómetros y de largo 1000 kilómetros, Cali, Popayán y Neiva. Es esta zona que está en el recuadro verde. De esa es que estamos hablando. Pero dice que tiene un vacío, como si fuera poco. Entonces, muestra a ver si tenemos acá el vacío para ir a explicarlo de una vez, porque esto es largo. Bueno, aquí están las fosas, los arcos de islas. Estas son teorías de las placas tectónicas de Colombia, conclusiones. No, aquí no tengo el vacío, porque el vacío merece un capítulo aparte. ¿De qué vacío estamos hablando? De por Dios. Además de que tenemos todo esto, ahora resulta que nos van a decir que adicional a eso tenemos un vacío. Se llama el vacío, la zona se llama, Sonia Riff, que fue descubierta, como les comentaba en clase, por la Universidad Nacional y una universidad norteamericana, y viene a complejizar esto, pero explica por qué en Tauramena, Casanare, ha sido epicentro de movimiento sísmico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? Dana, por favor, resumes todo lo que hemos explicado en clase en 2 minuticos.
¿Dana? Bueno, parece que Dana está conectada, pero no está. Entonces, dale, Becken, tú haznos un resumen de lo que he explicado aquí en clase. Hola, profe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para todos. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Dale. Bueno, primeramente que todo, su merced nos habló más que todo de la forma. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Se me perdió, fue a mí el audio, bueno, perdí la conexión, pero bueno, ¿todavía está Becken hablando? Sí, señora, por acá sigo. Yo diciéndote, Becken, se te fue el audio y resulta que me salió acá, perdí la conexión. Pero bueno, dale, ¿en qué íbamos? Digamos que se hablaba sobre las placas tectónicas, las diferentes placas. También hablamos de las ondas sísmicas. Tumar también nos habló sobre las ondas Lowe, que más que todo este nombre va dirigido al señor que las descubrió, que es Augusto Edward Hawke Lowe, que más que todo son ondas superficiales que producen movimientos de manera horizontal, particularmente a la dirección de propagación, que estas ondas son las últimas y son las que hacen más afectaciones a los daños estructurales de la superficie, como ciudades, pueblos, etcétera. También nos habló de la que era un dorsal, que prácticamente es una cadena de montañas en el océano con una actividad volcánica. También nos habló de las diferentes placas tectónicas que están como las de Caribe, el Cocos, también está la Nazca y la de América. Las normalías, también su merced nos explicó que existen diferentes tipos de placas que son 15 mayores y 43 menores. También hablamos que las placas tectónicas se pueden desplazar por la litosfera, ya que estas tienen una menor densidad, y también lo importante es que los terremotos ocurren cuando esas placas se mueven ciertas distancias, y lo que producen es como tal el fenómeno que una se mete debajo de la otra, que es el proceso normal de la Tierra. Ya lo hemos visto con la historia de la Tierra, que siempre ha pasado esto, que es prácticamente con que la Tierra se consume a sí misma para nuevamente construir nuevas montañas, nuevos mares, etcétera. También hablamos que esto también se produce por orígenes que se deben a corrientes de convección, que en el interior es del manto terrestre. Más que todo estas son corrientes circulares producidas por círculos que se presentan en fluidos que se calientan en su base, prácticamente provienen del núcleo, que también utilizan las llamadas plumas que vienen del interior hacia afuera, que esas son las que se encargan de mover más que todo las mantas. También hablamos del cinturón del fuego del Pacífico, que este se fluye bajo fallas tectónicas y que prácticamente cubre a cierta parte de América, incluyendo a nosotros, y prácticamente ese es el que se encarga de la mayoría parte de terremotos que nos afectan directa e indirectamente a nosotros. Bueno, muchas gracias, Adriana. Profe, es que hace unas semanas me había salido un video del Servicio Geológico Colombiano en el que explicaban como las zonas de riesgo en Colombia, entonces pues me gustaría como compartir la imagen ya que estábamos hablando del tema. Claro que sí, dale, muy interesante. Creo que ya se está viendo. Sí, Sí, explicaban, bueno, acá esta parte por el cinturón de fuego, que es lo que su merced nos está explicando ahorita,
pero pues algo que yo no sabía y me pareció muy interesante es que por los lados de Arauca y el norte de Santander, pues que también ahorita son una zona de alto riesgo, y pues lo que se está haciendo es como la implementación como de que haya ciertos parámetros en la construcción para prevenir en cualquier caso de sismo o terremoto que no vayan a haber como casos mayores. Entonces, pues también me parece interesante que acá en Boyacá se alcanza a ver que también tenemos la zona oriental, que también está dentro del área de riesgo. Y pues me dio curiosidad porque el mapa que su merced nos mostraba ahorita señala esta parte de acá, que queda al sur, pero pues esto acá nos muestra la parte norte. Y otra cosa que quería mostrar era que pues el IGAC subió los datos del terremoto a una plataforma, pues para los que quieran revisarla, que nos muestra acá a nivel nacional. Vemos las zonas afectadas. Por el momento solamente están los datos de Cali. Nos muestra cuáles fueron los puntos. Bueno, es que se fueron los punticos rojos que estaban acá. Y más abajo, digamos, si uno quiere revisar, es la comparación de las afectaciones que ocurrieron. Digamos, son las tomas del año 2022 y con las que se tomaron en este año 2026. Y se ven pues las destrucciones de los edificios y de las viviendas. Muchas gracias. Bueno, pero hiciste una anotación que yo quisiera devolverla en pregunta. Si comparamos este mapa, que sí también lo tengo por ahí, con el que mostraba, con el que se mostraba de los puntos calientes, ¿cierto? Voy a volverlo a mostrar. Que es este al que te refieres, ¿cierto? Que no encuentras como dos informaciones que consideras que pueden ser contradictorias, comparando con el mapa que socializaste. Sí. Bueno, ¿por qué no son contradictorias? ¿Alguien tiene la respuesta? Este es un mapa y el que mostró Adriana, que está circulando sobre las áreas de mayor riesgo sísmico en Colombia, se distancia de este, digámoslo así, pero no son contradictorios. Porque bueno, ahí en el mapa que está circulando, que mostró Adriana, esta parte que se adentra hacia Neiva, hacia Caquetá y la Amazonía, no está ahí como de las áreas más riesgosas. Profe, creo que no se está presentando la imagen. Yo no la estoy presentando. Dice dejar de compartir. ¿Alguien está viendo el mapa con el rectángulo verde? No, no, señora. No subí nada, profe. Bueno, entonces voy a volver acá. Dejar de presentar. Vamos a volver a activar. ¿Ahora sí? Sí, señora. Sí, señora, profe, ahora sí. Bueno, comparen los dos mapas, el que acaba de presentar Adriana y este. Ella hace una buena observación, que es, bueno, este mapa no, tal vez no se corresponde con este, que habla de los puntos calientes, pero no son contradictorios. ¿Quién puede explicar por qué no? Porque, digamos, su merced decía que la actividad sísmica se estaba desplazando
Entonces, como que, digamos, obviamente esa es la zona de riesgo, pero digamos que esta liberación de energía se desplaza, se desplaza con lo que vemos en este mapa, en el rectángulo verde, no sé, algo así. Dale, vas bien, solo te falta un par de palabras y ya. Me quedé ahí, me quedé ahí. No sé porque No, ahí vas bien. Bueno, iba bien. el mapa que está circulando y que presenta Adriana sobre las áreas más riesgosas es en este momento. Estamos hablando del tiempo geológico. El tiempo geológico se habla millones de años. Esta teoría de los puntos calientes dice que en un futuro, es decir, en millones de años, esos puntos hoy calientes se van a desplazar hacia de manera noroeste a sureste. En el futuro, esos puntos calientes. Entonces, el mapa que está retratado, que compartimos, ¿lo puedes volver a presentar, Adriana? Es en este momento, digamos que este momento en geología dura, no sé, 2 siglos, pero en millones de años los puntos calientes se van a desplazar hacia el interior del país en sentido noroeste-sureste. Es a medida que la placa del Pacífico subduce o se introduce en el continente. Es decir, este mapa es a un futuro muy, muy lejano para la edad del ser humano. Bueno, en el video que presentamos al comienzo se hizo como una comparación que las placas se mueven ¿cuánto por 5 centímetros por año? Me gustó porque además, si se fijaron bien, decía que como te crecen las uñas, ¿sí? Así se mueven las placas. Es una buena metáfora, ¿no?, para hacer entender que en geología, bueno, ahí se acumuló energía y sin embargo, mire el movimiento o lo que sucedió en menos de minuto y medio. Dijo el presidente Abelardo de la Espriella, dio un dato que lo hace estremecer a uno. Él habló de que recogiendo lo que sucedió en Cali, Pereira, Chocó, Manizales, una tercera parte del territorio colombiano se vio afectada por el sismo, una tercera parte. Dice uno, oh diablos, fue de verdad que fue muy duro. Afortunadamente no fueron 2 como en Venezuela. Hay réplicas, ha habido réplicas. Y afortunadamente el epicentro estuvo en el Chocó, donde no hay grandes ciudades ni un puerto cercano ahí. Bueno, aunque Buenaventura también sufrió bastante, ¿no? Como les comentaba, Ladrilleros perdió el muelle, ¿no? Juan Chaco perdió el muelle, un muellecito que había ahí, pero era el que permitía llegar en lancha y salir en lancha en el Océano Pacífico. Bueno, es eso. Este mapa de los puntos calientes habla de el futuro, de cómo se van desplazando esos puntos calientes, que es como parte también de la teoría que nos permite afirmar que hay unas placas tectónicas, que Colombia está en el mar, en el margen, en el borde del encuentro de esas placas tectónicas. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Bueno, vamos a dejar una tarea. Vamos a consultar sobre las fallas tectónicas en Colombia. ¿Listo? Tema de consulta para la próxima clase: fallas tectónicas en Colombia.
y socializamos en la próxima, ¿hoy qué es? Miércoles. Volvemos a tener clase el lunes, ¿cierto? Sí, señora. El lunes. Entonces, muchas gracias Wilson, Daniel, Becken y Adriana. Nos vemos el próximo lunes con esa consulta. Que tengan una feliz tarde. Gracias, Dejamos- profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Gracias igualmente.